por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de su programa Lo Controvertido del Derecho. En esta sesión, nuestro tema que se centra esta discusión está titulado Perspectivas y retos de la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Para ello, nos acompaña, como en todos los días, el doctor José Guillermo García Murillo. Doctor. Muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Asimismo, nos acompaña también el doctor Gerardo Águila Carretero. Doctor, bienvenido. Gracias, qué bueno estar otra vez en una edición más de Lo Controvertido del Derecho. Genial. Y por supuesto, nuestra gran invitada de honor, la doctora Claudia Lorena Martín del Campo González. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la amable invitación a este interesante programa, Lo Controvertido del Derecho. Muy complacida con estar aquí. Bien, antes de iniciar con esta discusión, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Para ello, me voy a permitir leer una sinopsis curricular de nuestra invitada. Bien, la doctora Claudia Lorena Martín del Campo González es abogada por la Universidad de Guadalajara, es maestra en Derecho Constitucional y Amparo y doctora en Derecho por investigación, ambos grados conseguidos por el Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco. Actualmente es directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y Validación del Instituto de Justicia Alternativa, en el que también ha sido titular del órgano interno de control, coordinadora del Departamento Jurídico, secretaria ejecutiva e integrante del Comité de Ética, vocal del Comité de Administración de Riesgos, miembro de Comité de Adquisiciones, integrante de la Comisión Substanciadora y de las Comisiones de Nombramientos. Es prestadora de servicios de métodos alternos certificados por el IJA desde el año 2013 a la fecha. También ha sido profesora de diversas asignaturas en la licenciatura, maestría y doctorado en el ámbito del derecho, así como ha impartido clases en diversos talleres y diplomados de métodos alternos de solución de conflictos, seguros y fianzas, oratoria, y del ámbito corporativo, financiero y empresarial. Asimismo, se ha desempeñado como litigante y asesora jurídica en el ámbito privado desde el año 1991. Pues, un gusto tenerla aquí, doctora. Gracias, doctora Ceres. Insisto, muy complacida por la invitación. Y pues bueno, la cuestión, estimados doctores, que han preguntado mucho los alumnos y que siempre... Pero, perdón que te interrumpa, faltaban Sí, dos sí. cosas. Doctora por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Sí, Jalisco, maestra por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco y catedrática fundadora de esta institución. correcto. Entonces es un lujo tener a Claudia. Desde luego, Muchas gracias. desde luego que sí. Doctora, una cuestión, usted como directora en el Instituto de Justicia Alternativa, una de las grandes preguntas de los alumnos que hacen recién que empiezan en esta cuestión es que siempre les dicen que Jalisco es un ícono a nivel nacional de los métodos de alternos de justicia, pero ¿esto por qué? Bueno, básicamente el por qué es porque en el censo del INEGI 2022-2023 y se estima que también para el censo del 2024 se ha colocado al Instituto de Estudios, perdón, en el Instituto de Justicia Alternativa como el primer lugar de un centro público que realiza el mayor número de convenios a nivel nacional. El año pasado cerramos con 27,000 convenios, un poco más de 27,200 convenios que el instituto, el IJA, validó y sancionó. Es decir, es el centro público o el Instituto Público de Justicia Alternativa con mayor actividad, aún por encima de cualquier otra de las entidades de la República. Pero eso se debe básicamente a una sinergia que se ha creado entre la activísima participación de los mediadores privados,
que han asumido por sí mismos la difusión y la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en Jalisco. Situación que en 14, por ejemplo, entidades de la República no existe la mediación privada. Entonces, gran parte de los mediadores, de esos convenios que se sancionan al interior del IJA, pues básicamente son el 80% de ellos convenios resultantes de la mediación privada. Entonces, hay una muy, muy, muy activa participación de los mediadores privados. Segundo, una gran sinergia que se ha dado a diferencia de otros estados de la República con el propio Poder Judicial. Porque si bien es cierto, el Instituto de Justicia Alternativa forma parte del Poder Judicial, como lo dispone el artículo 56 de la Constitución Política o la propia Ley de Justicia Alternativa, la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues al inicio de la creación del instituto, pues se veía como una dirección, así como el patito feo, ¿no? No tenía participación ni presencia, y de hecho los convenios resultantes, tanto por los mediadores públicos, mediadoras públicas, como los mediadores privados, a la hora de que en algún momento dado se incumplían, acudían al Poder Judicial para ejecutar en la vía de apremio, y pues algunos jueces o muchos de los jueces todavía no estaban sensibilizados en aquellos años sobre la naturaleza y ejecución de los convenios en mecanismos alternos, y simplemente no los admitían en esas vías. No era posible que un convenio de método alterno fuera ejecutado en vía de apremio en un juzgado. Decían que corrigieran la vía, que era una vía ejecutiva, o prácticamente volvían a tramitar como un juicio ordinario o un juicio especial sumario, etcétera. Pero no le daban la categoría que el Código propio de procedimientos civiles del Estado le daba de categoría de sentencia ejecutoriada. Y tercero, bueno, pues la amplia difusión y capacitación que se ha dado por los centros privados, por las escuelas y las universidades privadas y públicas en esta difusión de los métodos, aunados a las actividades de difusión del instituto, que han permeado en la sociedad y han logrado una mayor presencia y participación y el entendimiento y la naturaleza de los mecanismos alternos en la sociedad. Entonces, esta triada es lo que ha colocado y ha permitido que Jalisco obtenga estos resultados por 2 años consecutivos, y creemos que serán también para el 2024. Así es. Por eso somos el número 1. Claudia, esta reforma que se ha hecho y esta ley que se ha impulsado desde el gobierno federal, la Ley General de Mediación, ¿qué tanto impacta con respecto a esta ley que en Jalisco ha sido muy exitosa? Qué bueno que me haces esa pregunta, doctor, porque yo creo que fue materia de un debate importantísimo durante los procesos de creación de la Ley General, con esta comisión especial que debatió su rumbo precisamente para saber si se seguía el modelo Jalisco de mediación, en donde los convenios básicamente, bueno, eran tres temas fundamentales que se pusieron sobre la discusión de estas mesas o estos foros de análisis para la creación de la Ley General, en donde uno era qué características deberían tener los titulares y el propio centro público de mediación para implementar estos mecanismos. Es decir, en Jalisco ahí somos una ley de avanzada, porque realmente fue una ley que se adelantó a su época, exigió para ser titular del Instituto de Justicia Alternativa los mismos requisitos que para ser un magistrado del Poder Judicial. Es decir, se sometía a pruebas, es una elección que realiza el Congreso del Estado de Jalisco con una duración de 4 años con la opción a repetir. Pero los requisitos son los mismos que un magistrado. La estructura del Instituto de Justicia Alternativa es un órgano que tiene independencia, aunque forma parte del Poder Judicial, tiene una independencia administrativa, y también aunque su presupuesto se suma al del Poder Judicial, administra su propio presupuesto. Entonces, eso le da una amplia libertad de dirigir sus políticas y la forma en cómo invierte sus recursos. Todo eso reconocido en el artículo 56 de la Constitución, y la posibilidad de que sus convenios se elevarán a la categoría de sentencia ejecutoriada. Eso era un pilar fundamental
de la primera parte de lo que Jalisco tiene como ventajas es un pilar muy sólido. El otro pilar muy sólido es que esta sinergia que se creó con el Poder Judicial para que los jueces, a la hora de que llegara un abogado en el que se le hubiera incumplido algún convenio en método alterno de ejecutarlo, fue en razón a esa sinergia y comunicación y mesas de diálogo que se dio con el Poder Judicial y el IJA, en donde se pusieron a consideración de los jueces cuáles eran los criterios que se iban a seguir al interior del IJA para que ese convenio les satisfaciera desde el punto de vista jurídico. Es decir, o parte de los cuestionamientos que nos hacían. Si tú vas a validar y a sancionar un convenio preventivo, dinos, por favor, cuáles son los requisitos mínimos, los documentos que te exhibe las partes dentro de un mecanismo alterno para decir que yo me encuentro satisfecho que estás revisando los aspectos mínimos de legalidad, que no se van a celebrar un contrato de arrendamiento haciendo simulaciones de actos, sino que alguien que es el dueño o que tiene la legítima disposición del bien viene a celebrar un contrato de arrendamiento en su carácter de arrendador y el arrendatario no va a firmar un contrato leonino o de adhesión. Entonces, esa parte de sinergia y de trabajos que se realizaron, se creó un documento que se llaman criterios de validación, en donde esos criterios de validación se asumen en el instituto para pedir en los convenios más como un piso mínimo que garantice la equidad en la celebración de los convenios. Entonces, ese fue otro de los aspectos importantes que se ponderó en la mesa de análisis para la creación de la ley general. Y el tercero, bueno, fue que también las capacitaciones y las certificaciones la capacitación y la certificación de los mediadores privados, hoy en la ley general facilitadores, pues que estuviera a cargo del Poder Judicial, ¿sí? Que ese Poder Judicial fuera el que al final de cuentas otorgara esa patente para decir que esta persona que tomó un curso o una capacitación a través de tantos centros privados o escuelas como el IID, que realiza cursos y diplomados y tiene su maestría en métodos alternos, que esa calidad que se imparte, por ejemplo, aquí en el IDEC, es una calidad suficiente y es más sobrada para que las personas que egresan tengan la capacitación y los conocimientos necesarios. Y bueno, me voy a regresar un puntito más, y que esos criterios que se celebraron era con el objeto de que el propio convenio se elevara a la categoría de sentencia ejecutoriada por parte del IJA, en este caso del centro público. Bueno, de estos tres aspectos que les comento, no fueron aprobados todos en esta ley general. El primero de ellos, por ejemplo, en relación a los requisitos que se exige para ser titular de los centros, ahora se llaman de centros públicos de mediación, pues ahora ya no se requiere ser cumplir con los requisitos de ser magistrado. Hoy, una persona que sea abogada con 5 años de experiencia en el campo de derecho y a conocimientos en la materia de mediación puede ser titular de un centro. Perdón, que te interrumpa. Que no sea abogada. No, que sea abogada con 5 años de experiencia. Okay, que sea abogada. Que sea abogado con cédula profesional y 5 años de experiencia. Cuando anteriormente se le pedía en Jalisco para ser titular, pues tú perfectamente lo sabes, doctor, aquel profesionista que tuviera que cumpliera los requisitos que la ley orgánica del Poder Judicial y la Constitución exige para ser magistrado. Y además control de confianza. Control de confianza, todos esos mismos. Entonces, imagínate, pues ahí se centró muy álgida la discusión, porque pues hay muchísimo, el argumento principal de otras entidades federativas es que no hay presupuesto en otras entidades federativas. Jalisco argumentaba, está bien, si la idea es a través de una ley general establecer criterios y bases generales o principios y bases, pues homológanos a la alta, no nos pongas a la baja. Entonces yo creo que ahí Jalisco pues tuvo que o tendrá que en su momento dado pues bajar el estándar, por un lado. Por el otro lado, otra de las discusiones importantísimas era, o que es actualmente, algunas entidades de la República, sus convenios más no tienen la categoría de sentencia, que Jalisco sí la tiene y algunas otras entidades. Bueno, eso sí se conservó a medias, porque fue una situación muy, muy complicada
También motivo de un debate muy importante. Aquí cualquier convenio que se realiza en centros públicos o privados, se le hace un examen de legalidad, de derechos humanos, etcétera, en un proceso que al interior del IJA se le llama validación. Si algún prestador de servicio privado o público presenta su convenio en esta jefatura o en esta área, se analiza si se considera, por ejemplo, que no cumple con alguna convención o con alguna situación, como comentamos, con estos criterios que se establecieron, pues se le hace una prevención a fin de que corrija esa situación o exhiba la documentación necesaria, etcétera, y ya. Y entonces, si cumple con todos esos requisitos, se eleva la categoría de sentencia, o sea, se sanciona el convenio y se eleva la categoría de sentencia, pero lo hace el centro público, es decir, el IJA es el que emite. Hoy, en nuestra ley general, ya no será necesario que el Instituto de Justicia Alternativa eleve a la categoría de sentencia, sino que el Estado, a esos facilitadores que certifique, cuando no se trate de derechos niñas, niños y adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad o temas de interés público, el propio prestador privado o facilitador asumirá la responsabilidad de que este convenio, al registrarlo en un registro nacional de convenios que hay, o un registro de convenios se llama, adquiere el carácter de cosa juzgada. Y fue una discusión amplísima, amplísima, porque dice, oye, la potestad del Estado de que este documento, este convenio sea una sentencia, pues hoy por hoy no lo será por la declaración de un centro público o del Instituto de Justicia Alternativa, sino lo será por la inscripción que el mediador privado o público realice de este convenio en el sistema estatal de convenios. Ese es un tema importante. Y otra parte, bueno, es que en cuanto a la certificación de los prestadores de servicio, Jalisco tiene esa amplia participación de los mediadores privados, pues precisamente porque no hay convocatorias en fechas determinadas, siempre está abierta. El IDEC realiza un curso, prepara a sus alumnos, los alumnos ya van y corren su trámite en lo individual o de acuerdo a sus necesidades con el propio IJA, y en el momento que acreditan su examen, pues se les puede otorgar su certificación si cumplen con todos los requisitos y tanto de capacitación como de los exámenes correspondientes. Y ahí había una discusión en que si tendría que ser solo esa certificación por convocatoria. Afortunadamente en eso creo que sí se adoptó el tema híbrido, en donde los estados que menos recursos tienen dicen, no, es que yo no puedo tener un departamento abierto que esté certificando todo el año o aplicando exámenes todo el año. Entonces lo que hicieron es, a través de los lineamientos que están en construcción, tanto de capacitación, que son los que van a decir ahora cómo tenemos que capacitar a los nuevos facilitadores o cómo tenemos que qué exámenes tienen que pasar para certificarse, bueno, más que los exámenes, los lineamientos generales de certificación. Que estos no serán por elección. No, eso no van a ser por elección, eso sí no van a ser por elección. Tenía también esa duda, sí, porque no, pues a lo mejor también puede ser por elección. Sí, claro, no. Bueno, de hecho, por ahí un personaje que no quiero referir el nombre, pero decía, yo creo que la primera capacitación la tendrá que dar el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces decimos, bueno, pues no, en los lineamientos que se establezca, o sea, que no llegue a tal grado el centralismo. O sea, ellos abonan por un tema de centralizar más. Eso fue, yo creo que una gran pérdida. El que se pretendieran centralizar a través de lineamientos generales, que aparentemente ese Consejo General, que es el que va a dictar tanto los lineamientos de capacitación como los de certificación, está integrado por los titulares de los centros públicos de cada entidad federativa, más la de la Ciudad de México y el federal. Pero, pues finalmente se advierte, digámoslo claramente, una influencia centralista. ¿No? Centralista. Seguimos siendo federalistas en el discurso, Así es. Pero de facto este es un país centralista. Así es. Yo creo que sí. Miren, y yo creo que está muy claro. La ley general, como ustedes saben, artículo 73, fracción 9, no recuerdo qué inciso, refiere que la ley general que se debería crear en materia de mecanismos alternos en materia civil, familiar y las que estamos ahora en materia de esta agradable charla,
pues solo debería establecer principios y bases. Pero esta ley general, como lo dice en su artículo primero, también está distribuyendo competencias. Entonces ahí se da todo un tema de una controversia constitucional, porque Claro. pues el tema creemos que está excedido en cuanto a la disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obviamente que esta ley general de mecanismos alternos de solución de conflictos, pues es una respuesta, es una consecuencia de la reforma que se promulgó a la Constitución el 17 de junio de 2008. Eh, una, una reforma porque se tiene que realizar toda la conformidad del derecho interno con la Constitución. Entonces, bajo esta perspectiva, pues era de esperarse. Toda vez que alcanza estos mecanismos, ya las áreas civiles, familiares, penales, ¿no? Entonces tenemos pues en la Constitución, en el artículo 17, en su quinto párrafo, ya establecido prever este tipo de mecanismos y las competencias en el artículo 73, en su fracción 29, A. Y Es entonces, la que no me acordaba, es la 29A. Entonces, pues ahora se tiene, obviamente, como todo derecho, toda reforma, pues no nace perfecta, ¿no? Entonces, irse perfeccionando para que el efecto de la reforma sea útil, tenga una utilidad, ¿verdad? claro. Bueno, mire, lo que pasa es que, pues, esto yo creo que, como lo bien dice el doctor Carretero, pues efectivamente se veía de esperar porque necesitábamos homologar la participación y garantizar el derecho humano a accesar a la justicia alternativa en el interior del Estado. Esto viene ya bueno de algunos estudios que se realizaron desde el sexenio de Peña Nieto, que fue donde surgieron todos estos temas. El de llevar la justicia alternativa a todas las entidades como una forma de justicia cotidiana para que las personas tuvieran un acceso real, derivado de la gran falla del sistema judicial de responder de manera expedita, pronta y de sentir el gobernado que realmente fue justiciado, ¿no? O sea, que fue justiciado en el derecho. Entonces, en estos sistemas autocompositivos, pues realmente son una forma de que el día a día y la problemática cotidiana que se da se pueda resolver en corto entre nosotros, ¿no? Sin embargo, bueno, efectivamente lo que esperaba Jalisco es que se homologara al país en una tendencia con un máximo estándar, Claro. pero al revés, consideramos que fue con los mínimos requisitos, derivado de que hay muchos estados en donde no tienen un presupuesto o hay oficinas de institutos de justicia alternativa o centros de justicia alternativa que tienen 7 empleados. En el Instituto de Justicia Alternativa del Estado ¿Qué de Jalisco, estado, perdón? Tlaxcala, si mal no recuerdo. Pero en el Instituto de Justicia Alternativa tenemos alrededor de 200, un poco más de 220 empleados, entonces servidores públicos. Entonces realmente, pues sí existía evidentemente una discrepancia. Entonces era una forma efectivamente pues de nivelar y de hacer asequible esta justicia alternativa al mayor número de personas. Claro, doctora, ahorita que toca el tema sobre la cuestión de los casos, aquí en Jalisco ya existen ya años en los cuales se ha abierto esta cultura a lo mejor de resolver los conflictos ante el IJA y que posteriormente sean ratificados, ¿no? Revisados, etcétera. Pero hoy en día, pues está la rumorología, ¿no? Que a lo mejor en cierto punto ya el IJA está excedido, una cuestión de que ya hay muchos convenios por los cuales pueda tener que ratificar, ¿no? Si esto está sucediendo, o a lo mejor no, pero si esto sucede en la cuestión de un estado que es punta de lanza en esta cuestión de esta temática, ¿qué será ahora en los estados con esta nueva ley, ¿no? Que ya mencionó usted que a lo mejor
pues no es tan, a lo mejor tan garantista como estaba antes, etcétera. ¿Cómo va a responder la cuestión de estos estados que no están tan desarrollados ante la demanda pues, de los casos? Porque aquí en Jalisco, pues ya sí se ha quedado visto, la verdad que sí se resuelven rápidamente, pero a lo mejor ya hay muchos casos, en los cuales pues ya a lo mejor puede ser que haya un cuello de botella, no lo sé, pero esta nueva ley que prevé para darle más celeridad a la cuestión de ratificación de estos convenios, ¿no? Para que no se atore todo. Bueno, es que comentaste un fenómeno efectivamente sociojurídico que hemos estado viviendo. Del 2018 al 2021, la demanda de los servicios de justicia alternativa se quintuplicó y también, o sea, ha sido un crecimiento exponencial. De mayo del año pasado al mayo de este año, el número de convenios que se solicitaron su ingreso para validación y sanción en el instituto se incrementó un 30%. Efectivamente, ha sido pues mayor el número de, a lo mejor, de usuarios que han hecho. Como dice el director del instituto, el doctor Guillermo Cepeda, hemos sido víctimas de nuestro éxito, ¿no? Algo así. Definitivamente sí. Pero bueno, yo creo que eso no debe ser un obstáculo. Finalmente tenemos retos y desafíos, como es precisamente la temática del día de hoy. Ese yo creo que es un reto. Primero, profesionalizar a los servidores y servidoras públicas que realizan esta función. Eso es fundamental. Estamos día a día impartiendo cursos de capacitación de temas comunes que nos llegan. Estamos innovando en formas de organización al interior del instituto para hacer estos procesos más ágiles, pero también debemos ir de la mano de la tecnología y para ello necesitamos presupuesto. Yo creo que cualquier entidad de la República, que ese fue el tema que se pone sobre la mesa, decir, oye, no contamos con los recursos presupuestales para poder generar responsabilidades estatales como validar todos los convenios. Entonces, bueno, ya veremos cómo se realiza porque toda ley general tendremos que reformar nuestra normatividad estatal. Tenemos un año, pero si la ley se publicó el 26 de enero de este año, tenemos hasta el 26 bueno, pues hasta el enero del próximo año, ¿no? Pero para la reforma requerimos también que se emitan los lineamientos en capacitación y certificación, porque van a formar parte de la ley. Entonces, ¿cuáles son los retos? Pues eso, capacitar a nuestro personal para que trabaje de una manera más eficiente y efectiva, a llegarnos de herramientas tecnológicas que nos permitan pues validar más rápidamente. Y tercero, bueno, yo creo que hay un tema que es importante y que lo comenté hace un momento. La ley general permitirá que ciertos convenios pues ya no sean necesariamente ingresados al instituto para que adquieran la categoría de cosa juzgada con todo y lo que eso implica. Nosotros tenemos un poco de comentarios en contra, porque si se logró esa comunicación directa con los jueces para que se creara la confianza de que este convenio que se está validando en realidad es un tema que fue legalmente revisado y que se puede ejecutar, pues sinceramente nosotros hemos tenido en este proceso de validación innumerables convenios en donde parecieran más bien simulación de actos jurídicos o que obedecen a temas de estrategias de elusión corporativa, fiscal, administrativa, que los hemos podido evitar que trasciendan buscando el buen nombre y el ánimo del convenio. Ahora, como siempre hemos dicho, tú celebras un convenio y te obliga, siempre y cuando pactaste, obviamente, obligaciones legítimas. El punto es cuando se dice, oye, es que se tarda mucho, efectivamente, lo reconocemos, es una parte que así es. Sin embargo, creo que hay, por ejemplo, en el caso de los temas de incumplimiento, cuando hay un incumplimiento, el prestador de servicios es el primero que está, cuando le interesa, en el Instituto de Justicia solicitando detrás de nosotros, oye, me urge, este convenio se incumplió. Afortunadamente, la tasa de incumplimiento de estos convenios, pues es muy baja. Entonces, eso nos ayuda a que el impacto posible negativo, en donde si se sanciona o no se sanciona, en realidad pudiera darse una esfera de afectación también importante cuando se incumple el convenio. Pero Ahora, ahí, cuando se sanciona el pacta sunt servanda, que es el acuerdo de las partes, mm, eh,
¿cuál es, cómo se sanciona y se ejecuta esa sanción? Ujú. Mira, en realidad se ejecuta, bueno, hacemos este proceso de validación. Si nuestro convenio de alimentos y convivencia fue sancionado, es decir, se emite un acuerdo, una vez que se validó, se emite un acuerdo de validación por el área de validación del instituto Ujú. y luego se genera un proyecto básicamente con la misma argumentación y fundamentación de la validación, en donde este convenio sí cumple con con los requisitos legales o de perspectiva de género o de protección de niñas, niños y adolescentes o de los más vulnerables, y la misma compañeros que integran la jefatura de validación elabora el validador un proyecto de acuerdo de sanción. Y ese acuerdo de sanción es, te digo, basado básicamente en la misma argumentación y fundamentación, y ese es documento en cuanto pasa a la dirección general, el director general en unión con el secretario técnico firman esa sanción Ujú. y esa sanción hace las veces de sentencia. Esa es la sentencia, la sanción. Sí, pero alguien no lo cumplió. Bueno, así le denominamos nosotros, sancionamos el convenio. Sancionan, Y claro. entonces ese convenio, cuando ya alguien incumple el convenio, entonces solicitan al instituto copia certificada de esa sanción, de ese documento que se llama sanción, de ese documento que se llama validación y del convenio que sometieron al proceso. Y luego acuden ante el juzgado a ejecutar ese convenio en vía de apremio. Es decir, ya no presentas la demanda y pruebas tus hechos y le dan traslado al demandado para que el Se demandado eleva sentencia. Una cuestión ya está elevado sentencia, entonces ya no más llega en vía de ejecución de sentencia, bien. con su sentencia y le dice, juez, este señor me incumplió o esta señora me incumplió con este convenio que está sancionado. Pero ahí el cuello de botella también va a ser en el juzgado, ¿no? Sí. No, porque Al finalmente lo que yo Ajá. pensaba es que iba a acelerar la situación y si me voy a esa situación, pues, lo digo Sí, porque sí. en un momento dijiste que el Instituto de Justicia Alternativa o los institutos de justicia alternativa eh, fue una respuesta a una falla del Poder Judicial. Claro. Pero es lo que te comento, Para volver a caer en el Poder Judicial, pues porque el Poder Judicial es el único ente del Estado que puede Claro, con hacer la cumplir facultad. una resolución sí, claro. judicial. Entonces, una resolución judicial como lo es una sanción. Entonces, el Estado tiene la potestad de decir, señor, te doy 5 días para que le cumplas y le pagues al señor su convenio, lo que te obligaste en este convenio. Claro, No lo cumples. a lo que me refiero es cuando caes en el Poder Judicial, ya sabemos que el Poder Judicial lo que menos tiene es celeridad, es muy poco expedita la justicia. ¿Cuánto tiempo tarda? Pues mira, en realidad es un acuerdo admisorio y la experiencia que tenemos en cuanto a ejecuciones no es largo, o sea, es ya la etapa de ejecución de sentencia. Básicamente, las personas que ejecutan arrendamientos, salvo algunos, ahorita que hemos sabido algunos criterios de algunos jueces de reciente nombramiento que ahorita habría que incorporarlos al tema de los métodos alternos, básicamente en lo que admiten una demanda, pues que será un mes y te dan la diligencia, cuando mucho. La diligencia para desalojar a alguien de un arrendamiento, dependiendo, o exigirle a los 5 días que alguien que no ha pagado alimentos los cumpla, dependiendo. Pero la tasa de incumplimiento, insisto, doctor, es baja, muy baja. O sea, de esos 27,000 convenios, en realidad, digo, apenas se están generándose estadísticas de aquellos convenios que vienen, nos piden copias certificadas para sancionar, para ejecutar, perdón. Y es una tasa entre el 3 y el 5%. Es baja. Parte, finalmente, podríamos llegar a caer al Poder Judicial de la Federación, cuando, por ejemplo, se sancione y se valide que se cumplió y que el gobernado o la contraparte, alguna de las partes, considere que no se ha cumplido, ¿verdad? Y tendría que irse al amparo indirecto. Caeríamos otra vez al poder. Bueno, más bien, acá es en ejecución directa, Ajá. o sea, en juzgados de primera instancia. La competencia federal se da más bien ya como un tema de amparo directo, porque como ya es sentencia,
Si por alguna situación se da algún tema de reclamo por ejemplo, hasta cuando nosotros emitimos una no sanción, por decir, tu convenio no cumple los requisitos por el Ujú. fondo, la vía con la que atacan o que se puede atacar ese tipo de resoluciones es el amparo directo. Pero aquí no me refería yo, por ejemplo, al contenido de la sentencia, Ah, sino sí, al claro. contenido de la ejecución, Sí, que diga, claro. no, me Perdón, ejecutaron con amparo denuncia, indirecto, correcto. Perdón, En en perdón, correcto, exceso si hay indirecto. o con violaciones procesales, ¿no? defecto, ¿verdad? En Ya en el juicio sí. Ajá, Yo me refiero a cuando sí, atacan nuestras propias sí, sí, no, ahí sí resoluciones. sería porque lo directo. consideran como un, Indirecto. no, cuando es la resolución, ¿no? Es directo porque lo consideran como una resolución que Sentencia, puso fin al juicio. sí, Ajá, es En el correcto. juzgado. Pero acá cuando las resoluciones de la no sanción es un amparo indirecto. Ok, en el caso de la De nosotros. ejecución, me ejecutaron con exceso o claro, con defecto. Ahí, sí, ¿verdad? Y caemos, pero a final de cuentas, pues se aplicó un paso de celeridad, porque fue un cambio de paradigma realmente, Sí, cambiar de una justicia retributiva a una justicia restaurativa. A una de los fundamentos o las bases para hacer esta reforma fue precisamente porque este tipo de mecanismos, este, es menos corrupto, por lo menos hipotéticamente, más rápido y menos corrupción que el sistema tradicional. jurisdiccional tradicional, tradicional. sí. Y doctor, algo que me llama mucho la atención de esta nueva ley es Ajá. la solución de controversias en En línea. línea. Eso me llama muchísimo la atención porque muestra que hoy está la cuestión de juicios en línea, ¿no? Ya en el sistema de justicia federal y también en la cuestión estatal, en cuales por lo que tratan es darle una cuestión de celeridad, ¿no? Claro. Con todos los mecanismos, firma electrónica, etcétera, ¿no? Entonces la cuestión es cómo se prevé la cuestión de la impartición de justicia alternativa en línea, algo similar a la cuestión de lo que ya tenemos hoy en día de la justicia El federal. juicio en línea. Ajá. Sí, bueno, voy a referirme un poco a lo que refiere el doctor Carretero, que es algo importantísimo. Uno de los aspectos que van a venir a abonar a nuestra ley de justicia, un aspecto positivo, Ah, debo ok, decirlo también. Bueno, son bien, dos, bien, los bien. dos que acaban de tener, los dos que acaban de tocar. Uno es que en nuestra ley de justicia alternativa solo contemplaba, aunque decía que cualquier otro mecanismo solo se refería y en la vida real solo se practicaba la mediación y la conciliación. ¿Sí? Ujú. Básicamente estaba el arbitraje, pues realmente nunca se ha implementado un arbitraje en el instituto y creo que tampoco los prestadores de servicio, que no fueran más bien por temas de corredurías públicas o como la profesionalización aquí de doctor Guillermo García Murillo, que han sido árbitros, han tomado sus cursos, se han certificado como árbitros, etcétera, pero como parte así de las actividades inmanentes del instituto no se ha desarrollado. Pero bueno, y algo que se incorpora novedoso a la ley general con motivo de algunas prácticas de otras entidades federativas es la justicia restaurativa. Ya no solo se dan en el ámbito penal o en de justicia penal para adolescentes, sino ya en materia civil y familiar, en esta ley general de mecanismos, ya prevé la justicia restaurativa y la justicia terapéutica, que tiene pues incipientes prácticas apenas en nuestro sistema judicial penal en el estado, ¿no? Sí, el daño moral. Ujú, pero Ay, ya se están incorporando, son 5 articulitos, si ustedes quieren, pero ya dice, oye, las entidades federativas deberán regular los procedimientos que puedan atenderse a través de la justicia restaurativa y la justicia terapéutica. Entonces es un tema interesante. El otro tema interesante es el tema de los juicios, más que de los juicios en línea, pues habla precisamente del empleo de todas las tecnologías de la información. Nuestra ley de justicia alternativa ya lo recogía de manera incipiente, defectuosa, sin una claridad total, aunque sí decía, oye, estás obligada a recibir, hija, cualquier solicitud que te llegue por cualquier medio tecnológico. Y se hace. Si alguien solicita vía correo electrónico o vía oficialidad de partes una solicitud para aperturar un expediente o solicitar la apertura de la convocatoria a otra parte para celebrar un método, se hace, ¿sí? El tema ahorita es la cuestión de todo el proceso en línea, las mediaciones en línea y pues la firma consecuente de los convenios y la emisión de las resoluciones. O sea, ya es clara la ley general
de que tenemos que atender a las tecnologías de la información en un proceso pues completo, ¿sí? Por ahí hay algunos personajes o actores a nivel nacional que están muy a favor del tema de los medios o de los ODRs, ¿verdad? Online Dispute Resolutions, o de todo este tipo de mecanismos a través de línea. Y pues sí, efectivamente, tenemos que estar muy a favor de las tecnologías porque miren, hoy estamos precisamente empleándolas y eso nos permite llegar a mayor número de personas en cualquier tiempo, en la medida y en los recursos. Pero las entidades deberán dictar también los procedimientos, los procesos y los requisitos mínimos a través de los cuales se va a llevar esos procesos en línea. Claudia, en este contexto, ¿qué papel van a jugar los psicólogos y los trabajadores sociales cuando ya de por sí lo que has dicho, que el perfil es ser abogado? ¿Y qué van a hacer ahí estos trabajadores sociales, psicólogos, esta área multidisciplinar, que también tuvo un avance importante en la mediación? Ahora, ¿cómo van a jugar? Fíjate que qué bueno que comentas esa parte para aclararla, doctor Guillermo García Murillo, en el sentido de que, bueno, para ser titular, si nos dice la ley general que deberá ser abogado, Sí, cédula y 5 años. lo digo porque te he escuchado muy ortodoxa, muy positivista en cuanto a la aplicación de la ley, cuando esto había avanzado en función de que los psicólogos, los trabajadores sociales, la cultura de paz y todo esto, y efectivamente lo que se necesita a la hora de aplicar el derecho es un abogado. Claro. No. En ese sentido, la participación de cualquier profesionista, de hecho la ley general así lo refiere, y nuestra ley de justicia alternativa también, ¿eh? No, la parte positivista es en la revisión de la no vulneración de los derechos humanos, cuando revisas el convenio, y básicamente en los temas que se cumplan ciertos aspectos legales que son irrenunciables. A eso me refiero en la parte que al hija le toca validar en esa parte del Claro. proceso. Pero en la parte de la implementación del proceso del mecanismo alternativo, no, bueno, ahí sigue muy abierto y muy claro. Es más, creo que hasta se amplió en ese sentido la participación. Pero sin embargo, Claudia, a pesar de que sigan participando psicólogos, trabajadores sociales, que nosotros de por sí los tenemos también, Sí. siempre van a recurrir al final del día al abogado. Fíjate que ya no. Ah, qué bueno. En la ley general, nuestra ley de justicia alternativa como tal sí dice que su convenio deberá estar asesorado por un abogado con Sí, cédula profesional. efectivamente. Y ahora la ley general que O dice, la ley general dice que cualquier persona que sea profesionista, que cuente con su cédula profesional, que esté certificado de acuerdo a los lineamientos para la redacción del convenio, podrá, o sea, ya es facultativo, asesorarse de un abogado. Podrá. bueno, que el podrá tiene una interpretación, deberá, Pues, Hay jurisprudencia. que dice, bueno, que siempre acá, que dices tú en la jurisprudencia, claro, podrá, la jurisprudencia dice, Dice, se entenderá como deberá. Aquí todavía no hay jurisprudencia en ese sentido, pero justo era una discusión que tuvimos. Hay 2 artículos de la ley general y en una reunión el Quien miércoles, hace la ley hace la trampa. ándale, el miércoles pasado tuvimos justo una conversación. Hay 2 artículos de la ley que refiere la participación del abogado Es que como podrá. te recuerdo Ajá. que estás en lo controvertido del derecho. Claro. Y eso es controvertido. Claro, mira, en ese grupo que estábamos prácticamente ahí estudiando estos, decía, es que el artículo, si mal no recuerdo, es el 31, y ahorita se los confirmo, el 31 de la ley general refiere, y hay otro más, que le dice, oye, pues es que si interpretas el segundo, aquí sí dice deberá, el sentido es deberá, Sí, claro, listo, claro. pero en el primero, según la discusión que se hace, el sentido es podrá. Y pues para mí deberá ser deberá, para incorporarlo en nuestra ley. Dice, no, pues no, porque vamos a ir más para allá de la ley, podrá ser motivo de amparos. Entonces, quedamos o concordamos en ese momento que el tema debería ser facultativo. Mira, Depende desde el posicionamiento donde te claro, encuentres. Algunos lo entenderán como el deberá y otros dirán, no, el podrá
siempre será interpretado bajo la jurisprudencia como este sentido. Pero también depende de la posición y de la visión que estés. Claro. Pero a mí lo que me interesaría es, ¿tú cómo ves y cómo aprecias la intervención cada vez más de psicólogos y trabajadores sociales en el tema? Yo creo que es fundamental, y no solo de trabajadores sociales y de psicólogos. Fíjate que tenemos ingenieros certificados, en Una donde transversalidad, ¿no? sí hay una transversalidad, porque digo, al igual como lo refieres tú y el doctor Gorjón, a quien se los he escuchado, es que hay una epistemología de los de los mediadores, ¿no? Hay un perfil diferente. O sea, para ser mediador, efectivamente, Multidisciplinar, es multidisciplinar, es transversal, no es el abogado el que per se podría ser mediador, podría ser uno de ellos, pero tenemos ingenieros, tenemos psicólogos, tenemos doctores que son bueno, serán facilitadores, hoy por hoy son prestadores de servicios. Sí, que además en el arbitraje internacional debe de ser una gente que tenga el expertise, no necesariamente abogado, Claro, porque puede resolver en amigable composición así es. o en estricto derecho. Claro, y sobre todo, por ejemplo, los temas de conciliación, en donde requieres un expertise técnico o conocimiento de la materia, pues se trata de eso, es mejor. Claro, para un Ajá. arbitraje así también Claro. ese sería el sentido, lo cual me permite decirles a todos los que nos están viendo que bueno, que nosotros ya tenemos nuestras inscripciones abiertas, que efectivamente también nosotros impulsamos diplomados, justo con el reconocimiento del Instituto de Justicia Alternativa, para quienes quieran certificarse y quieran obtener esta certificación, que sería muy importante. Ya recordarán entonces que en enero de este año, pues el futuro nos va a alcanzar. Y bueno, entonces este es un momento como para, en esta idea de encontrarse, participar en la mediación, en la conciliación, y además el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco, en su maestría en Derecho, tiene una terminal específicamente importante orientada a la mediación, la conciliación y el arbitraje. Nuestros datos ya están apareciendo ahí en la pantalla. Llámenos. Y sobre todo, además, porque contamos con las becas académicas en donde ustedes podrán integrarse a esta comunidad y obtener una maestría en medios alternos de solución de conflictos. No omito comentarles que el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco pertenece también a la Red Internacional de Mediación y Arbitraje, que nos reúne a varias universidades, por lo cual puede haber movilidad académica tanto de nuestros profesores como de nuestros estudiantes. Y pues dicho este comercial, continuamos. Sí. Excelente. Y además digo, certifico y también lo corroboro que el IDEJ ha tenido a lo largo, pues ya de toda su trayectoria educativa, una vinculación natural con el tema de los mecanismos autocompositivos, los mecanismos alternos de solución de controversias. El doctor Guillermo García Murillo es realmente un mediador natural, y yo creo que de los pioneros a nivel, sin duda equivocarme, a nivel nacional en este gran movimiento. Gracias, Claudia. Y se me hace muy importante el tema que mencionó, este, personal capacitado y que sepa en materia de epistemología, porque en cuestión de la comunicación, pues en cualquier tipo de amigable composición debe de estar libre de obscurantismo, tal como dice Carlos Nino en su libro Derecho Moral y Política, que no esté con indeterminaciones de la comunicación, como son las ambigüedades, por ejemplo, ¿no? Las ambigüedades, algún tipo de indeterminación, como algo ambiguo, o el oscurantismo, o algo no muy claro, lo cual constituiría luego un problema en llegar a la verdad. Claro. Y yo creo que, mire, lo que comenta el doctor Carretero es muy importante. De hecho, hace unos momentos comentaba con algunos compañeros, alumnos aquí del Instituto de Estudios Jurídicos, la importancia, desde mi visión positivista, de la redacción de los convenios. No me refiero a esa fundamentación
¿Sí me explico? A esa fundamentación en el artículo fulano. No, me Oye, refiero. lo cual está muy bien, que la ley es la ley, porque luego hay quienes dicen que su autoridad moral está por encima de la ley, No, y pues yo creo eso que yo no. creo que no, ¿verdad? Claro, Digo, de los que están aquí sentados dirían que no. claro que no. Entonces a lo que yo voy, es que dijo el doctor Carretero, es muy importante, no es que fundamentemos Sí. extensivamente nuestros convenios, por eso miren, les refería el artículo 30, fracción 10 de la Ley General, refiere que podrán auxiliarse para la redacción y registro de los convenios de un abogado, las personas que no sean abogadas, pero que sean facilitadoras. Pero yo digo que estamos, al estar en esta sinergia de los mecanismos alternativos, a la hora de sentar a las partes y de motivarlas para que ellos lleguen a un acuerdo, pues nuestro deber profesional es redactar con claridad un convenio, un acuerdo, en donde no haya duda precisamente de a qué se están obligando o qué obligaciones están asumidas. Y no me refiero a fundamental, Es sino la a esa sencillez claridad, esa Claridad. sencillez y de la claridad. obligación y la claridad en el Claro. tema. ¿Qué aspiras? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué requieres? Todo. Claro, Sí, así es, Sin mucho rollo, claro. así, directo. directo, Sí, como doctora. telegrama. Ay, Sí, sí, Pues creo que pero sí, lo dices Sí. en broma, pero yo sí creo que debe de ser así. Claro. sí, Rápido, ¿qué rápido. quieres? ¿No? Es que la verdad es hasta un tema de discurso, de argumentación, es. Sí. ¿verdad? Como decía René Descartes, ¿verdad? Claridad y distinción Claro, para llegar a la verdad. así es. Son los ejemplos clásicos, ¿no? El de la naranja, que se peleaban por la naranja, al final del día se encontraron en el diálogo y en el discurso dieron cuenta que uno lo que quería era la cáscara y el otro lo único que quería era la semilla. Nadie se peleaba por el jugo, ni les importaba. Uno quería solo la semilla y el otro solo la cáscara. Sí. Pero es que la comunicación en la construcción del discurso. Ahí es, las fisuras del derecho se encuentran precisamente en la ambigüedad del lenguaje. Claro, claro. Desde luego. Doctora, algo que me llama mucho la atención en esta nueva ley general son las competencias que se le otorgan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a los tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas para crear estos centros de mecanismos alternativos en solución de controversias, pero en justicia administrativa. Eso me llama mucho la atención. O sea, ya está cediendo un poco las cuestiones de, resuelve también justicia alternativa la cuestión de estos problemas. Sí, pues, ujú. Eso me llama mucho la atención, pero usted cómo lo ve de manera positiva, Eso también es innovador, eso también fue una cuestión novedosa, ajá, pero es simplemente hacer efectivo el artículo 17 constitucional, llevarlo al ámbito de los justiciables de cualquier materia, la justicia alternativa, pero ahí tiene sus candados, ¿eh? No cualquier, sí, porque me llama, no es cualquiera. Bueno, de hecho, por ejemplo, en la ley de justicia alternativa, ese capítulo de justicia alternativa en materia administrativa no se incluirá. O sea, en las reformas que se harán a esta ley de justicia alternativa del Estado de Jalisco, no. Esto será un capítulo propio que deberá adoptar, pues en este caso, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en sus leyes respectivas, ¿sí? Y de hecho, así se está trabajando. Nosotros no tocaremos esa parte. Pero ¿Tiene el arbitraje en esta nueva ley que se impulsará en sí, estas adecuaciones? sí, El también, arbitraje el como árbitro, figura también también el árbitro. heterocompositiva Así es, dentro del Instituto de Justicia Alternativa. así es. Está También considerado en la ley está general. considerado en la ley general. Y en cuanto a esta justicia alternativa en materia administrativa, será competencia de ellos. en la Sí. cuestión de la federación Pero puede haber, No, y del Estado. y del Estado. Y la pero del esa Estado. es cómo la van a operar. Fíjate que Se llama la cuando atención. estuvimos en las mesas de discusión, bueno, ahí no participamos, pero fíjate que Porque hablé con algunos magistrados y me dijeron en nuestra opinión, de hecho, está mejor que ellos no saben. redactado el capítulo relativo a justicia administrativa que algunas otras Claro. inconsistencias de la de nosotros. Claro. Pero ahí establece una serie de condicionantes que recuerdo perfectamente, no, es que no me acuerdo el nombre del participante, de la participante, que era como la CCI en esta parte, en esas mesas de diálogo. Que no es Fanny. No, me refiero en materia federal, cuando se construyó la Ujú. ley general, y tiene que haber un proceso previo para someter un asunto a justicia alternativa, hasta donde recuerdo, porque esa parte no nos involucramos mucho, se tienen que hacer dictámenes previos por el jurídico, por el jurídico de la entidad
para emitir un dictamen jurídico, decir, este asunto es viable, las perspectivas de resolución o no, y los márgenes que tienen de negociación, es decir, no cualquier asunto. Sí, una fotoinfracción, no me imagino arreglándola en una cuestión de Yo mediación. tampoco, y escuché un conferencista O no que lo lo sé, decía. Ajá. No, y yo escuché un Una conferencista, multa, ¿verdad? Claro, claro. yo escuché un conferencista justo que comentaba eso, que motivo de fotoinfracciones serían motivo de mediación. Ay, no, yo creo que más bien por lo que escuchamos en esos diálogos es asuntos de carácter, no sé, estoy hablando de seguridad social o temas de fondo, de juicios administrativos, Una licencia de construcción pero que deberá llevar el aval de los jurídicos y los órganos internos de control de las entidades o administrativas. un juicio de lesividad. Sí, de las entidades del sector, de la entidad involucrada, ¿sí? Entonces no es así como que ya yo Claro. presento y negocio, o medio, tiene que haber esos dictámenes previos. Un catálogo Un específico. catálogo específico, y no recuerdo, creo que ahorita estaban todavía en construcción si esas salas que va a haber de mediación con ellos, tienen ellos sí su presupuesto, porque desde el año pasado o hace O varios sea, años, esto ya entra en vigor el año que entra. sí, Y va a haber mediación en justicia administrativa. Administrativa. correcto. Madre. Así es. Madre. Y permítanme, se quedó por ahí un proyecto de reforma de la ley, como decía el doctor Carretero, imperfectible. Bueno, pues ya por ahí se quedó, no recuerdo si en la Cámara de Senadores o en la de Diputados, un proyecto de reforma ya a la ley en donde incluía una parte que en principio en las discusiones salió, que era el tema de mediación en comunidades indígenas. Entonces, esa parte por Eso. ahí se va a incorporar, yo creo que en cuanto haya un periodo regular de sesiones, sí se aprueba. Claro. Complejo, Sí. complejo. El tema parece ser sencillo, pero me parece que es un tema complejo. Sí, Sí. claro. Pues bueno, nos ha alcanzado el tiempo, ¿no? Y pues es hora de dar nuestras conclusiones de toda la cuestión de los panelistas, ¿no? Y empezamos con usted, estimado doctor Águila Carretero. Muy bien, mi conclusión es que así como el derecho es perfectible, es una base de lo que es la ciencia, ¿verdad? El derecho es una ciencia social, pues todavía se está recorriendo ese camino de la perfección, de pasar precisamente de cambio paradigmático. Excelente. Doctor Guillermo, sus Fíjate conclusiones. que la justicia alternativa la hemos analizado en diversas facetas. A mí me sigue apasionando la idea de que esta justicia de paz, esta justicia alternativa, debe de estar fundamentada en cuestiones de sensibilidad humana, no tanto de positivización, sino más bien un tanto cuanto de axiológica en función del justnaturalismo, de la idea de la solidaridad, la concordia, el amor, el perdón. En una sociedad como la nuestra, hay que voltear no a la litis, a la pelea, a la controversia, sino efectivamente el conflicto, como lo dijo Águila Carretero, está también en una construcción de diálogo, de comunicación, de entendimiento. Y bueno, pues yo sigo apostando a que la justicia alternativa un día, y estos órganos como el Instituto de Justicia Alternativa, serán la respuesta efectivamente a la comprensión, la solidaridad, el perdón y el amor en una sociedad como la nuestra, donde parece ser que la violencia es el signo de todos los días, pero debe de imperar entonces la idea, una vez más, de lo que en el himno a la alegría se establecía, volver a ser hermanos. O en la música que nos ha puesto aquí los compañeros de producción, en la idea de yo te nombro libertad, es eso. En esta idea de yo te nombro libertad en función de la paz social que muchos requerimos. Con mi agradecimiento, como siempre, con Claudia Martín del Campo, quien ha sido un pilar fundamental de esta institución, como maestra fundadora y miembro del Consejo Consultivo y Académico. Muchas gracias, Claudia, por estar en tu casa. Muchas gracias, doctor Guillermo García Murillo. El cariño y el amor
por el IDEG y por todos ustedes. Gracias. 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 Pues bueno, con esto finalizamos. Agradecerles el favor de su atención y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Libertad. Te nombro en nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado,